¿Qué tal, gente? Bienvenidas y bienvenidos a este directo y a los que están viendo este podcast resubido, a una nueva conversación más que vamos a tener. Una vez más vamos a revisar otra de las series del año. Ya estamos llegando al fin y ya podemos tener un panorama más o menos de qué es lo que va a reinar a fin de año, la próxima temporada de premiaciones. Y por supuesto tenemos que hablar de Baby Reindeer, una miniserie que salió sin ninguna expectativa, salió sin estar en el panorama de nadie y terminó siendo tendencia, terminó volviéndose viral y terminó llevándose casi todos los Emmy en su categoría. Para esta conversación estamos acompañados una vez más de Esteban Amestegui con su podcast Subversivo. ¿Y cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucho? Muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente estás cumpliendo mis caprichos de poder hablar de las series y las películas que en su tiempo o en el momento en que era relevante no lo hice. Y qué mejor hacerlo ahora después de las premiaciones y tan cerca de los rankings de fin de año. Así es, hermano. Yo cuando descubrí esta serie, vi un pequeño tráiler que salió en los estrenos tal cual de Netflix para este mes, ¿no? Y estaba ahí, siempre trato de darle una checada para ver si hay algo que me llame la atención, algo que vale la pena recomendar. Y me salió, dije, ya por si acaso lo tendré en cuenta, ¿no? Ni siquiera sabía si iba a ser una película, una miniserie o qué, ¿no? Pero me llamó la atención sin saber de qué iba a tratar, para nada, ¿no? Y la vi ese mismo día que se estrenó, que se acomodó a que no tenía nada que hacer ese día y fue una volada de mente, ¿no? Fue ver capítulo tras capítulo, acabar ese mismo día, ponerme a escribir una reseña de más o menos una plana y media o dos planas, publicarla y hacer una video reseña sin spoilers, ¿no? Todo eso con el clímax de terminar esta serie y esperando a que la gente lo pueda ver porque no, la serie se volvió viral, sí, pero no ese momento. Pasaron un par de semanas hasta que la gente empezó a recomendar y a recomendar. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Porque por lo menos en lo que va de mi blog escrito, en bocasalada.org, ahora mismo es el post más leído en todo lo que va el año, ¿no? Y, y por supuesto vale la pena. Tiene muchas temáticas para sacarle conversación. Ya estuvimos planeando algunas para tratar en este podcast y vamos a tratar de hacerlo desde un punto de vista, ¿no? De espectador, ya que no somos psicólogos, no somos gente que ha pasado exactamente por este tipo de crisis, pero al final la serie es entretenimiento y tenemos nuestra voz y voto como espectadores y para poder opinar, ¿no? ¿Tú qué me dices al respecto? ¿Cómo has conocido la serie? Uy, mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Y quizás pueda entrar un poco con patada voladora a mi percepción de la serie, pero me parece que el protagonista, que también ha sido el guionista y bueno, de las figuras más importantes dentro de toda la producción, es un prestidigitador en el sentido que maneja muy bien la ilusión o la magia, por así decirlo. Y si la esencia del cine es, por ejemplo, la ilusión de que 24 frames que se mueven en un segundo te da la sensación de movimiento, o sea que al final esta ilusión óptica es la base del cine. Para mí, el guionista, el protagonista, también utiliza constantemente la ilusión, el hacerte creer algo. Y honestamente, viniendo de Netflix, y la primera vez que yo tuve contacto con alguien recomendando la serie fue en TikTok. Y la primera impresión que yo tuve es, es una serie que trata acerca de acosador, de una mujer acosadora, va a tener mucho morbo y como varias cosas que ha hecho Netflix, de irse, ¿no? Por lo que vende, por lo espectacular, en el sentido, wow, qué caso más raro, una mujer que acosa, normalmente son los hombres, y, y básicamente caí por eso, o sea, dije, voy a ver esta serie porque tengo tiempo libre, quiero despejarme un poco y veamos qué es lo que está ofreciendo esta serie del que todo el mundo está hablando, así que ingresé de eso y bueno, no podría haber estado más equivocado a lo que estaba esperando en la serie, ¿no?
Y bueno, creo que quizás más adelante podemos ir adentrando en las otras ilusiones que ha creado el guionista a lo largo de su historia. Genial, hermano. Sí, o sea, yo a lo que te he entendido, tú me corriges, es que tenías no sé si prejuicio, pero quizás esta visión de que es Netflix tratando de ser transgresora como siempre, digamos, queriendo entrar en tendencia a la fuerza, quizás desafiando un poco a la cultura woke al poner a una mujer como acosadora, ¿no? Y eso es lo que, no sé si Netflix, pero quizás el escritor de la serie quería darte a entender. Es lo que quieres decir? No sé si el director o el escritor haya tenido eso de plano, a buenas y a primeras, pero creo que sí, al menos las publicidades iniciales no te daban todos los datos como para que puedas tener una visión muy clara, ¿no? Creo que Exacto. Netflix tiene mucho, digamos, documentales de el estafador de Tinder, digamos, ¿no? Ajá. Es como que cómo tanta gente ha caído en eso, cómo puede haber un estafador en Tinder. Y como que entras un poco con el morbo de saber, a ver, cómo la gente es tan tonta en caer en esto, ¿no? O, mira, eso suena, como tú dices, eso suena transgresor, a ver de qué va. Y como que ingresas así y la serie es mucho más que eso, ¿no? Entonces, o sea, si había algo así de transgresor, de irse en contra de la cultura woke o irse en contra de lo que normalmente tenemos en mente como una persona acosadora, eh, creo que eso, o sea, inicialmente eso fue lo que me llamó, ver algo así bien ligero, eh, bien blockbuster en ese sentido, pero realmente la historia es mucho más profunda que esa y bueno, lo descubres muy rápido. ¿Sabes qué? Creo que ha sido clave que hayas mencionado cómo has entrado a reconocer la serie, porque así como la gran mayoría ha entrado, y quizás la clave del éxito para esto, porque a ver, dime tú cómo describes, cómo si te pide una sinopsis de esta serie, eh, tú le vas a dar un anzuelo, porque dar una sinopsis de lo que trata esta serie es entrar a una conversación mucho más compleja, ¿no? Es básicamente tener fe a ciegas con quien te ha recomendado la serie, esperando un producto que al final, por supuesto, no va a ser lo que te esperas. Creo que nadie que ha visto la serie esperaba que la serie vaya por este camino, ¿no? Y ahí es lo que vamos a entrar justamente empezando a hablar de la trama. Y aquí, gente, ya estamos entrando un poco a los spoilers. Eh, lo primero que hice cuando terminé la serie, obviamente me impactó, me pareció una locura narrativa de cómo es que ha arrojado los dados para ir avanzando en toda esta trama, aunque pensé que el protagonista tuvo algún roce cercano con lo que es el abuso y el acoso, sobre todo el abuso más que el acoso, porque en un principio te pintan que la serie va sobre el acoso, pero te das cuenta que va ni siquiera con el abuso, con el trauma. A eso es lo que yo le puse de título a mi reseña, ¿no? Un laberinto de acoso y trauma. Laberinto porque te pierdes y al final vuelves al inicio, ¿no? Y si bien estaba sorprendido, al empezar a escribir mi reseña escrita y descubrir que, primero, que el protagonista es el mismo creador, el mismo escritor, que ha basado esta serie en una pequeña obra de una sola persona que tuvo y que esa obra la escribió basando en los hechos de su propia vida y que al final incluso salieron los videos del tipo que haciendo su sketch de comedia que ves en la misma serie. Para mí eso me voló la cabeza, ¿no? Porque no solo, primero la serie no se está vendiendo como eso. La serie ha aprovechado esto después, mucho después, ¿no? De hecho, le empezaron a llegar denuncias de la supuesta acosadora real, que es el personaje de la acosadora, ¿no? Pero la persona real. Y Netflix lo ha tomado con los brazos abiertos, porque por supuesto que ese tipo de denuncias va a vender mucho más la serie, ¿no? Pero justamente fue este tema quizás morboso que hizo que la serie tenga éxito. ¿Tú qué me dices al respecto? Creo que ha sido un buen gancho, que mucha gente vio los titulares, la entrevista, que creo que
que dio la mujer. Y de por sí, o sea, la gente que sí vio, creo que realmente ha sido impactada, pero no podía decir del todo sin arruinarte la historia. Porque si te lo dicen todos a buenas y a primeras, vas a seguir disfrutándola, pero te vas perdiendo de esas pequeñas sorpresas que al final hacen tan especial la serie. Y entonces la publicidad como que te mostró algo, luego la gente que te la recomendaba es como que, mira, lo que te puedo decir es que sí trata sobre acoso, digamos. O si hay una mujer acosadora y hay este joven que en un momento no sabe qué hacer. Pero si empiezan a adentrar un poco más en el trauma y el abuso, están dando muchos spoilers. Entonces, en cierta forma, ha pasado eso, al menos al inicio. Y después empezaron a salir videoanálisis mucho más detallados y que abordaban la serie de principio a fin. Y la gente que veía eso dice, wow, cuántas capas de análisis hay en esta serie. Creo que me voy a animar y voy a comprobar si lo que están diciendo es verdad o es que se están adentrando mucho en detalles y como que están sacando conclusiones de la nada. Entonces, como que ha habido distintas etapas, ¿no? Y bueno, luego está como que los comentarios que han empezado a ver de, por ejemplo, Stephen King, si no me equivoco, dijo que es una de las obras mejor escritas y ya un hombre, un peso pesado como él que empieza a decir cosas así, ya ha llamado la atención de casi todo tipo de personas, ¿no? Completamente, hermano. A ver, es que entrando también ya a la temática, es lo que hablaba justamente de esto del morbo. Algo que y justamente te lo mencioné esta mañana, que me llamó la atención en uno de los discursos que tuvo este Richard Gatt en sus premiaciones en los Emmy, es que primero envió como que buenas vibras a todos los cineastas y productores amateur, ¿no? Que ha salido de la nada, porque él también, hay que decirlo, ha salido de la nada, ¿no? Tiene ningún trabajo reconocible previo. Y para contar sus historias, pero sobre todo para atreverse, ¿no? Porque primero se está poniendo una situación eh, que está sacando toda su intimidad, básicamente. No sé si lo hizo como terapia, que creo que sí, pero se está exponiendo un lado de él bastante personal, ¿no? Pero también está usando eso mismo como estrategia, alegando de que la industria del entretenimiento debería atreverse más a mostrar lo que le incomoda, este sector incómodo, lo que no se dice normalmente. Y ese es el siguiente camino que debería abordar la industria del entretenimiento, ya sean series, ya sean historias contadas. ¿Tú cómo lo ves desde ese punto de vista? Me llama mucho la atención porque, como tú dices, cuando tú ves la serie, constantemente sí tienes esa sensación de incomodidad. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine del director de Favorite, La Favorita, o El Sacrificio del Siervo Sagrado, porque Yorgos juega también, Lantimos. ajá, claro, y él juega mucho con esto de la sensación de incomodidad o de emociones extrañas, bastante viscerales. Yo no he visto La Sustancia, pero tengo entendido que también está haciendo algo por el estilo. Y me parece que cada vez comienza a ser una tendencia en el cine más actual, pero dentro de la serie, esta sensación de incomodidad no es tanto visual, sino, bueno, es una serie bastante introspectiva, ¿no? Y, Completamente. y, y esto quizás lo vamos a hablar más adelante, pero las constantes pulsiones de muerte, ese ánimo que el personaje tiene por la autodestrucción, lo pone en estas situaciones y es como que constantemente estás con esa sensación y yo comparto contigo, o sea, la incomodidad es uno de los ingredientes principales de Baby Ren o Baby Reindeer.
Genial, hermano. Sí, concuerdo contigo en ese aspecto. Cuando mencionaste justamente a Yorgos Lanthimos, sobre todo, más que la favorita, la que salió, Poor Things, salió recientemente Kinds of Kindness, no sé si la viste. Eh, y ahí sí está pues, realmente sacando, o sea, está evolucionando su cine justamente a ese aspecto de los lados humanos, de poder ver el lado gris de cada persona, ¿no? Mostrando que no hay ni buenos ni malos. No tanto en The Substance, porque yo interpreto a Substance como que tiene una crítica muy fácil de leer, que no es tan crítica, que digamos que su atrevimiento va más del lado gráfico, ¿no? Del lado visual, en ese sentido visceral. Pero algo que sí puedo hallar, por ejemplo, en Baby Reindeer, que lo relaciono con Lantimos, es de que el tipo tiene su catálogo de personajes y claro, hay algunos que son más buenos que otros, algunos que intentan justificar sus acciones erróneas. Hay momentos en los que sientes a antagonistas y sientes pena por ellos. Al mismo protagonista hay momentos que lo odias, que te compadeces. Al final no sabes qué sentir por él, pero también te pones en su situación, porque yo creo que un ser humano está todo el día jugando juegos de moral, ¿no? Está con su balanza, cada quien tiene su balanza, la tuya quizás sea de parte de la espiritualidad, por ejemplo, quizás uno vaya más con una ética más personal, pero obviamente uno se va ajustando a eso y al mismo tiempo se va juzgando mediante ese martillo del juicio, diría yo, ¿no? De que cometes un error y si algo malo te pasa, puedes sentir que quizás te lo mereces y eso se va relacionando un poco desde mi punto de vista de espectador con este círculo del trauma, ¿no? Ya que vemos mucho no, yo personalmente no lo he vivido, pero veo mucho, digamos, en series, en historias de entretenimiento, en la que muestran cómo el trauma y el abuso termina siendo circular, ¿no? ¿Y por qué es circular? Por justamente esta balanza moral, ¿no? De crimen y castigo, ¿no? Y es lo que vemos vivir a nuestro protagonista encerrado básicamente en ese mismo laberinto y volviendo al lugar que le ha arruinado la vida, ¿no? Y él mismo buscando ayuda, él encontrando su lugar seguro, él teniendo todas las fichas para dar un buen paso y salir de este fondo que ha tocado. Eh, Él sabiendo y siendo consciente de todo lo que le está pasando, es muy autocrítico. Es lo que también me encanta del protagonista, que es bastante consciente de sí mismo. Se termina autodestruyendo, ¿no? Y va metiendo esto en la autodestrucción. Y es algo que lo podemos encontrar tanto en el abuso, también lo podemos encontrar en el abuso de sustancias igual, en muchos tipos de dependencias y todo a raíz de un trauma. No sé si he mezclado mucho lo que he dicho o estás en la misma página. No, comparto contigo y mira, para mí ese es el siguiente nivel, porque inicialmente, digamos, en la publicidad uno tenía esa imagen de, ah, mira, algo con un caso excéntrico, ¿no? Un trastorno mental, una mujer acosadora. Y él después descubres, wow, creo que esto no se centra tanto en la mujer acosadora, sino en el protagonista, el joven que en este momento parece que no tiene las herramientas para responder a nada de eso. Y es más, en vez de cortar la relación de golpe, empieza a hacer un par de cosas que complica todo. Y ahí empiezas a notar, como tú dices, la conducta autodestructiva, cómo uno mismo se pone en las peores situaciones y es el culpable de ese tipo de cosas. Y después uno llega al abuso y es como que la acosadora deja de ser como un villano, ¿no? Y comienza a ser un personaje más que está sufriendo mucho. Y cuando uno cree que el abuso es quizás el principal asunto que se está tratando de eso, es como que vuelven a tocar el tema de la acosadora, pero ya no desde un punto de vista de como un villano, sino desde una empatía que busca
que comprendas al personaje y a la vez puedas ver qué es lo que le atrae al protagonista de ese personaje, ¿no? Que en cierta forma es que se ve reflejado. Entonces ahí hace una evolución de la mujer acosadora a el personaje traumado, a el personaje que ha sido abusado y no sabe cómo manejar ese trauma, a la conducta autodestructiva y las pulsiones de muerte, que por cierto es bien freudiana la serie, en ese sentido. Y o sea, cuando parece eh, que tiene una solución, una resolución, el conflicto, eh, no termina ahí, sino no termina con la mujer encarcelada o en el psiquiátrico, sino los problemas de él siguen después de eso, ¿no? Y bueno, no sé si me estoy adelantando mucho para hablar del final, pero yo creo que al final de todo también esta serie es una exploración de la herida colectiva y sobre todo porque ningún momento, por más que le empieza a ir mejor al personaje, tiene resuelto sus traumas y sus problemas mentales que le ha generado el abuso. Pero en esa obsesión que él tiene también con su propia acosadora, termina cayendo en ese audio que ella tiene y que le dice que ella le llama bebé reno por un peluche que le regaló su madre, si no me equivoco, y que le hacía recuerdo a él, ese único objeto que tuvo de su infancia, el único recuerdo bonito que tuvo de su infancia y quizás el único objeto que haya recibido de su madre o de alguien de su familia. Entonces, ahí yo creo que, como tú dices, este laberinto cierra, no cierra en un lugar bueno porque lo terminas viendo en la misma situación que ella cuando comienza a obsesionarse con él, pero al menos has tenido ese momento en que él se ve reflejado en ella y como que la comprende y en medio del sufrimiento de ambos, de personas rotas, al menos se siente acompañado. O sea, eso es algo, ese es quizás el mayor giro argumentativo que tiene la serie, ¿no? Que si bien se ha centrado mucho en el personaje del escritor, dando una perspectiva diferente sobre Marta, ¿no? Así es, justamente me haces pensar sobre si es que tiene alguna moraleja, algún mensaje, si la serie te puede enseñar algo o simplemente mostrar una faceta humana como tal. Porque como tú lo dijiste, al final eh, básicamente te demuestra que puedes buscar ayuda, puedes tener todo lo que necesitas para salir de ese fondo, pero al final no hay luz no hay luz al final del túnel, es algo bastante pesimista. Pero justamente vuelvo a pegarme a ese discurso que tuvo el creador en los Emmy, donde menciona, justamente da este mensaje, ¿no? De que tarde o temprano las cosas siempre van a mejorar. No puede estar peor de lo que está ahora y la luz va a llegar tarde o temprano, ¿no? Lo cual te hace reflexionar bastante. Y creo que ese es el mensaje de la serie, más que ser pesimista, porque es algo también bastante atrevido, ¿no? Que la serie acabe en una nota tan oscura, pero también darte cuenta como espectador las vías de salida que ha tenido, ¿no? Ahí entro un poco justamente en uno de los tópicos que tiene la serie, que es esta relación en secreto que tiene con una mujer transgénero. Y cómo él se presenta con un nombre diferente, ¿no? Por internet es algo que yo cuando lo vi, y no sé cómo no me di cuenta, es algo que para un guionista es bastante avanzado si es que no es algo que se ha vivido personalmente, porque es algo que sí lo podemos ver bastante en el mundo real, pero no tanto en una versión ficticia de una historia, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. ¿Tú qué dices sobre una posible moraleja, algún mensaje de la serie? Oye, yo creo que
en sí no sé si podría encontrar una enseñanza como tal, pero creo que sí te da esa como experiencia de sentirse acompañado en medio del sufrimiento y, y bueno, quizás si salgo más enseñanzas es en torno sobre lo terrible que es la industria eh, de entretenimiento o la industria artística como tal. Justo después de eso salió la serie de Max, eh, de la plataforma Max, sobre lo que sucedía en Nickelodeon y bueno, también hemos estado escuchando sobre lo que ha pasado con Harvey Weinstein hace algunos años y ahora estamos viendo lo que sucede con P. Diddy y es como que algunas cosas que en algún momento eran teorías conspiranoicas bastante alocadas, comienzan a ser ciertas, no presentadas como algunos teoristas conspiranoicos lo han hecho, pero sí vemos reflejado mucho de esta realidad, ¿no? Creo que comienza a ser un tema que varias personas ya sienten más libertad de poder hablar al respecto. Quizás de poder criticar, ¿no? Quizás es buscar desafiar al espectador con una reflexión, con un punto de vista, ¿no? Porque a veces es difícil y es... personalmente no me gusta, por ejemplo, hablar de temas que a mí no me ha pasado. Opinar, por ejemplo, de fútbol. Si me quieres que me piden qué tal ha jugado Bolivia, y yo les puedo decir que no sé si ha jugado bien o ha jugado mal, porque no me gusta el fútbol. Yo no tengo esos ojos críticos. No he jugado fútbol, ¿no? Yo no te puedo dar un punto de vista. Y yo, por lo menos en redes sociales, suelo ser así. Pero también hay productos como este en los que te pintan un panorama que quizás has vivido, como vos lo mencionas, puede ser un acompañamiento para gente que ha pasado por esta misma situación, pero también para mostrar un punto de vista a la gente externa a esta situación de qué es lo que pasa con un trauma, ¿no? Cómo se vive esto desde los ojos protagonistas, qué es lo que hemos visto a mucha gente. Yo creo que todo el mundo ha visto gente autodestruirse, tocar fondo de alguna manera. Y para un punto de vista externo es fácil decir, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas con esto? Y quizás generar empatía, ¿no? Porque el mismo protagonista, o sea, sientes empatía por él, pero también tú lo ves al protagonista y siente empatía por, en este caso, su acosadora, ¿no? Y siente una empatía bastante grande conforme va avanzando la serie. ¿Tú qué dices? No, totalmente. Sí, yo creo que la empatía, si nos tenemos que llevar a algo de la como experiencia cinematográfica, yo creo que es la empatía. Y por otro lado también el, como tú dices, el comprender esto que, o sea, las pulsiones de muerte son bien difíciles de controlar y de manejar, son inconscientes, no es que la persona está tomando una decisión adrede. Y, y algo, por ejemplo, que bueno, tú sabes que dentro de la iglesia ha sido muy común el tipo de abuso sexual de menores y cosas por el estilo. Y hablando con personas que han investigado al respecto, psicólogos que también son pastores, me contaban que lo más terrible es que una vez que una persona ha sido víctima, eh, es muy probable que vaya a ser víctima otra vez. Quizás no de la misma persona, sino de alguien más. Entonces es o sea, no es solo el trauma de lo que han vivido, sino también se genera la vulnerabilidad de la persona a que le vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. Y es algo a lo que, como hemos mencionado al principio, no somos expertos, no podríamos hablar a ciencia cierta de qué es lo que ocurre, cómo el abusador reconoce a personas que ya han sido víctimas o ven la vulnerabilidad en ellos de lo que ya han vivido, pero es algo que sucede y dentro de eso también es ese tipo de relaciones, porque normalmente se dan dentro de una relación de poder, ¿no? Una persona mayor o una persona en autoridad que se aprovecha del rango que tiene para poder ejercer ese tipo de abuso y es lo que hemos visto en la serie, ¿no? Y vemos cuán conflictiva puede ser
esa relación en el personaje, por ejemplo, en algún momento va y lo visita a su abusador. Y es como que normalmente nosotros diríamos, ¿cómo es posible que alguien vaya a hacer eso? Pero desde el punto de vista de alguien que haya vivido experiencias por el estilo, es muy probable que eso también se dé, ¿no? Y, y dentro de eso suceden también muchos casos dentro de la familia misma y ese doble vínculo, ¿no? De padre, de ser pariente, también entra en juego. Y es como que es bien difícil separar las cosas, ¿no? Entonces, como es un tema tan complejo, yo creo que la manera en que lo ha llevado a cabo la serie ha sido bastante buena, ¿no? No diría que la serie es morbosa en sí o saca mucho provecho de eso, sino sí a ratos puede ser cruda en la manera en que representa esto, pero en ningún momento como que pierde el enfoque de que están explorando el trauma, no están explorando el acto. Entonces, eso me pareció genial a lo largo de toda la serie y me parece un ejercicio muy valiente de parte suya, ¿no? Como tú has mencionado, puede que haya sido algo eh, terapéutico para él. Yo creo que ha sido un ejercicio de darle sentido a la experiencia y todo el sufrimiento que él ha pasado. Y a la vez también refleja como esa ambición que él tenía, ¿no? De querer algún día ser reconocido. Y en estas circunstancias es como que para eso, para llegar a esa ambición, él se ha puesto en una situación muy vulnerable y ha tenido una apertura casi total, tocando muchos tabús de nuestra sociedad, ¿no? Quizás ahora, hoy en día, en la época en la que estamos, lo que vemos no es tan escandaloso, pero si tomamos en cuenta los años en que él ha vivido esas experiencias, había mucho más estigma para las cosas que se ven que han ocurrido en su vida. Es fuerte, hermano. Es bastante fuerte en esos aspectos y bastante audaz en cómo lo cuenta, ¿no? Porque justamente mientras tú lo comentabas, se me vio a la mente, hubo un momento que en verdad me sacó un nudo de la garganta y es cuando su propio padre le revela, ¿no? Que él ha pasado por lo mismo. Es bastante crudo, quizás de los momentos que más te parte el corazón en toda la serie, ¿no? Y ahí te das cuenta que pasa en cualquier parte del mundo y le puede pasar a cualquiera. Eh, y como lo decía hace un momento, quizás es bastante cómodo decir desde un punto de vista externo, sal de ahí, amiga, pero eh, no sabes lo que está pasando dentro de la mente de alguien que está pasando por este tipo de crisis, ¿no? Y la gente, y la serie se atreve mucho en ese aspecto. Y al principio, como tú lo mencionabas, ¿no? Como tienes un paradigma distinto. Y para mí quizás ese fue el choque de estar en una zona de que ya estoy viendo una serie que parece incluso de comedia negra, ¿no? Porque el tipo empieza siendo como comediante y que todo nace a partir de la industria de entretenimiento, pero obviamente de haciendo shows de comedia, ¿no? Quizás yo esperaba algo como el payaso, la historia del payaso triste, ¿no? De que es muy bueno haciendo reír, pero haciendo reír a costa suya, sacrificando su propia estabilidad para poder hacer reír a la gente. Al principio como que juega con ese tropo, digamos, pero luego se va hundiendo a un mundo mucho más complejo, ¿no? Del que tienes que ser incluso valiente para poder seguir viviendo y no, como tú dijiste, no por el morbo, ¿no? Porque no es cruda visualmente como lo será The Substance, por ejemplo, pero sí te hace enfrentar con sentimientos que no, que otros productos no te hace enfrentar, especialmente por este lado y que el anzuelo justamente sea este lado de la comedia negra, porque hay series así, ¿no? Que usan este tipo
de comedia negra para evolucionar en un drama más intenso. Se me viene a la mente, por ejemplo, Barry, eh, eh, no sé qué serie más reciente. Hay otra serie que se llama Search Party, que también esa es comedia negra, ¿no? Pero también toca temas muy arriesgados, muy hasta sensibles, ¿no? Y claro, la manera de enfrentarse a esto es completamente audaz. En eso concuerdo completamente contigo. ¿Sabes qué? Me haces dar cuenta que también una temática importante dentro de la serie es la exploración de la masculinidad. Completamente, Eh, tienes razón. Porque, por ejemplo, un tema importante, al menos al inicio, con la relación con la mujer asexual, era el, el qué dirán, por así decirlo, ¿no? Y como él queriendo algo y luego no eh, inhibiéndose por ese tipo de estigmas. Y al final, como tú dices, cuando su papá le habla es, ¿acaso por el abuso eres menos hombre? Y luego es como que él empieza a decir, yo también he sido abusado, ¿no? Como que no reduzcas tu sexualidad a eso. Me pareció muy interesante, y sobre todo viniendo del personaje o la construcción de su papá. Y, y creo que igual es un tema recurrente dentro de la serie. Este juicio público que quizás tengas, ¿no? Con esta, esta frustración sexual que puedas tener. Claro, es jodido y es algo que quizás se ha visto más tratado en series, pero no de manera tan directa. Y ves cómo evolucionó también el protagonista, ya que lo vemos viviendo esto en la serie. Quizás el juicio que más temía el protagonista eran los de sus padres, ¿no? Y justamente es esta confrontación. Pero esta confrontación viene también después, ¿no? De que la relación con una mujer con la que él estaba enamorado se ve al tacho, ¿no? Justamente por usar nombres falsos, por explorar un poco, ¿no? Pero también como que el tipo va relacionando su curiosidad sexual, lo va casando con su trauma y es esto lo que lo lleva a la autodestrucción, ¿no? Va como la gente, por ejemplo, se puede relacionar hasta con gente que quiere dejar el cigarro, ¿no? Y como tú lo decías, es muy de Freud esta serie, toca mucho de Freud, con relacionar traumas con vicios. A eso quería llegar justamente, estaba queriendo aterrizarlo en palabras, traumas con vicios. Y cómo no puedes separar a veces las cosas que no tienen nada que ver en un principio, ¿no? Va esta frustración sexual con la pareja con el que se encuentra confiable se encuentra alterado en un principio porque tú crees que es la acosadora, que luego tú piensas que es bueno, él se ha dado cuenta de que la acosadora puede ser la única persona que lo ha amado de verdad y empiezas a pensar de que el protagonista está buscando un cariño real hasta que te enteras lo que has sufrido realmente y el origen de todo lo que está pasando, ¿no? En un principio de la serie. Y, y todo esto va culminando y va evolucionando en una autodestrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque el círculo va dando tantas vueltas que el tipo ya se encuentra completamente inestable, ¿no? Pero sí, completamente. En eso tienes toda la razón. Es un aspecto que sí se ve, digamos, tratado en muchos productos, pero no de esta manera tan íntima, ¿no? Y vemos cómo ha evolucionado, porque al final el mismo Richard Gatt ahora va a las premiaciones con falda, hace campañas pro queer, él se considera abiertamente queer, pero estamos viendo su historia de origen, básicamente, cómo ha llegado a esta liberación, a esta estabilidad, ¿no? Que no se ve en la serie, pero podemos ver los orígenes desde ese punto de vista y no es algo agradable de vivir para nada, ¿no? Y saludos a mi primo que está ahorita en el chat. Bienvenido, primo. Y Sí, sí, sí. Y hermano, o sea, es bastante, repito, audaz, ¿no? Pero tú qué dices sobre esto de relacionar los traumas con los vicios. no concuerdo completamente porque ahí está vinculando sexualidad, traumas, excesos
Eh, Como hemos hablado igual, ciertamente, en cierto aspecto igual, buscar la aprobación familiar, padre, madre, y prácticamente en eso está mucho toda la teoría de Freud, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo hoy en día que, no sé, las corrientes psicológicas actuales buscan más bien marcar diferencia con Freud y todo eso, volver a verlo en cine es bastante refrescante, sobre todo en la manera en que ha sido abordado, porque a veces, como hemos hablado en otro episodio, normalmente vemos arquetipos, ¿no? Como que, ok, la persona es abusada, va a tener este tipo de conductas y va a tener como que este esqueleto de personalidad. Y en cambio, en la serie lo que logramos ver es personajes muy, muy reales. Como tú hablabas, que con matices. No hay blancos y negros, hay muchos grises y hay algunos colores incluso que salen de esa escala, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la profundidad que tiene es muy única. Y lo que me impresiona bastante es cuán preciso es, porque entre tantas vueltas, entre tantos círculos que se van cerrando solo, es muy fácil enredarse y complicar un poco tu propia historia, digamos. Me imagino a la hora de escribirla debe ser un trabajo de prácticamente toda la vida el llegar a ese nivel de precisión, porque en ningún momento siento que hay algo de más. Y, y sabes qué, recuperando igual lo freudiano, es el tema del humor, ¿no? Cómo el humor también va jugando su parte para desarrollar este tipo de cosas ha sido muy, muy, muy importante. Y esa sensación de incomodidad es una de las pocas del cine que no ha perdido su efecto, sobre todo por lo poco utilizada que ha sido. Y pienso que, por ejemplo, otras emociones ya han sido tan saturadas y sobreexplotadas que han perdido su efecto en la gente, ¿no? Entonces, está lindo tener esta experiencia de nuestro abanico de emociones y sensaciones humanas. Está genial revisitar esta experiencia nuevamente en la pantalla, ya sea grande o chica. Mira, me has hecho pensar sobre qué tanto ha sido explorado. Y yo diría que no ha sido explorado desde el punto de vista correcto. Porque, a ver, vemos obras hasta el día de hoy donde se usa justamente el síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero vemos versiones romantizadas del síndrome de Estocolmo. Aquí lo estamos viendo tal como es, de una manera muy cruda y muy violenta. Esto de estar, desarrollar una especie de atracción o complicidad con el abusador. Esto es a lo que se refiere el síndrome como tal, ¿no? No de una chica que se enamora de su secuestrador, por ejemplo, y que van cometiendo crímenes juntos. Eso lo hemos de haber visto. No se me viene un ejemplo a la mente, por lo hemos debido ver mil veces. Quizás Nabokov se ha atrevido un poco al ponerse desde el punto de vista del abusador y ese ha sido lo transgresor. Y aún así la gente no ha entendido lo que ha sido Lolita en su momento, ¿no? Incluso la gente la ha ido romantizando y no lo ha entendido hasta que se pone a leer el libro a lo que se refiere y realmente estamos desde el punto de vista de una persona de mierda. Y, y claro, no se me ocurre un mejor ejemplo de lo jodido que es el síndrome de Estocolmo que Baby Rendir en estos momentos, ¿no? Y también te agradezco porque cuando me hablaste de sobre cómo acercarnos a este podcast, cómo hablar de esta trama, tú me empezaste a hablar de psicología y claro, me pusiste en puntos en un punto de vista que yo no me había metido en esos ojos, ¿no? Yo lo he visto más como desde un punto de vista de crítico de entretenimiento como tal y tiene muchos más aspectos para explorar justamente.
¿Tú qué dices al respecto? Sí, sí, no, de hecho es como, eh, no sé si llamarlo como pájara, con caja de Pandora, pero es como una cebolla esta serie, ¿no? O sea, tiene un montón de capas, como esas muñecas rusas de que las vas abriendo y sigues encontrando cosas. Eh, pero de hecho me encantó que hayas utilizado la metáfora de un laberinto, porque así es como tienes la sensación de frustración de estar en eso mientras uno la ve. Y dentro de, por ejemplo, creo que no es muy audaz visualmente, ¿no? Como que se han abocado más a lo escrito. Sí, Eh, sí, sí. El visual creo que es más experimental en ese aspecto. Eso ya es más punto de vista artístico, ¿no? No es tanto como es la narrativa, como es la escritura, digamos, del guión. En eso concuerdo completamente. ujú, ujú. Y creo también, entonces, no hay nada, no hay un momento que digas como que, ah, esto solo podría haberse dicho en cine. No hay cosas de que dices, ah, mira, esto, si hubiera sido un capítulo de un libro, hubiera funcionado bastante bien. Eh, pero igual, como la apuesta en sí ha sido bastante audaz, ¿no? Y me pregunto cuál va a ser la siguiente propuesta del autor, ¿no? Eh, Ya no tiene su sé si... contratito en Netflix, por ejemplo. De eso es lo único que estoy seguro, ¿no? O sea, que lo leí apenas salió la serie unas semanas después, que ya tiene su contrato para hacer su siguiente producto en Netflix. Pero claro, ahora no le queda otra que abordar ficción porque la historia más importante de su vida ya ha sido contada, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Qué es lo que puede explorar como autor ahora, ¿no? Porque o sea, hemos visto mucho de su vida personal que ha sido muy bueno en poder expresarlo, porque no es algo, a veces es muy difícil solo contarlo, y ahí contarlo como un monólogo y de ahí contarlo como una serie de televisión. No va a ser fácil, por supuesto, y es por eso que hemos visto muchos aspectos experimentales. La voz en off que está hecho para que nos pongamos justamente en la piel del protagonista, pero también empezó a usar canciones no trilladas, ¿no? Pero muy conocidas durante la serie para darle este carácter de serie justamente. Pero claro, al final la escritura ha sido tan superior que opaca todo lo demás, ¿no? Y hay que ver cómo es este Richard Gadd como creador, como tal. Si es que mantiene esa narrativa, no dudo que vaya a triunfar, ¿no? Quizás eh, es que un especial de comedia lo veo muy difícil, pero, pero tiene él, no sé cómo, como si él tiene una especie de autoconocimiento, es muy consciente de lo que pasa con él y con lo que pasa a su alrededor, y creo que eso es algo vital para un buen guionista, y eso le puede jugar muy a su favor. y yo creo, me da curiosidad como qué proyectos tendrá él que sienta que deba hacer, pero ese es el riesgo de tener una ópera prima tan buena. Exacto. Que cualquier cosa que vayas a hacer después de la obra de tu vida, se va a sentir menos. Entonces, eso me pone un poco nervioso pensando en él, pero a la vez pienso que es una mente bastante artística, bien innovadora, bien arriesgada y honestamente me da curiosidad. No sé, bueno, como tú dices, ya hay un contrato de por sí, entonces algo va a producir, ¿no? Pero quizás otras expresiones artísticas se den más eh, para lo que, para su creatividad, quizás en este momento, y quizás eso pueda evolucionar hasta algún día ser una serie o algo audiovisual, pero no sé si debería saltar directamente al cine o a la televisión a hacer algo. Sí, Eso me da mucha curiosidad qué proyectos tiene ahí pendientes. sí, tiene razón. O sea, Baby Reindeer va a ser de ahora en adelante su punto de comparación, ¿no? Todo lo que se diga de su trabajo de ahora en adelante va a volver a esta serie.
siempre va a ser su Pulp Fiction, ¿no? Aunque Pulp Fiction no ha sido ópera prima de Tarantino, va a ser su Pulp Fiction. Y claro, puede explorar, o sea, yo creo que puede irse más allá de la escritura, pero como te digo, tiene una especie de conciencia que para mí puede ser una serie de comedia negra eh, bastante buena. Yo creo que tiene un buen panorama, porque al final te pones a pensar de que de dónde salió la serie. Y ha salido de un chico vendiendo su historia, ¿no? La serie ¿cómo es que ha llegado a Netflix? A eso me voy. Antes de que tenga el éxito, antes de que se produzca, tuvo que venderse de alguna manera, ¿no? Y ahí él tuvo que tener cierto talento para poder destacar. Y yo creo que algo que de lo que quizás podamos ver en su futuro viene, una vez más voy a aludir a su discurso de los Emmy, a meterse a lo incómodo, a lo que no se suele decir normalmente en la pantalla. Eso puede ser arriesgado, claro. Puedes irte al lado muy experimental y eso no a todo el mundo le gusta. Pero creo que Netflix es una buena plataforma. O sea, yo creo que está con Netflix no solo porque el hecho que Netflix le ha producido Baby Reindeer, sino porque ha sido la primera oportunidad que le ha venido, ¿no? Y él en un principio no la tenía segura como creador. Él tenía que asegurarse como tener, o sea, que lo contraten, ¿no? Fuera de cualquier cosa. Y una vez que tenga eso ya puede pensar en el futuro, ¿no? Pero yo creo que ya va a tener esta presión de que tiene los ojos en él. Y que va a ser bastante justa esta presión, claro, ¿no? Porque no sé qué tanto pueda permanecer en la mente del público Baby Reindeer hasta la siguiente temporada de premios quizás, pero a fin de año, una vez que salgan los tops, Baby Reindeer no dudo que va a estar en el top 3 o top 5 de la gran mayoría de revistas. Pero es a partir de aquí cuando yo creo que hasta enero o febrero va a anunciar su siguiente producción. De eso lo tengo casi, te lo puedo firmar si quieres. Ah, y algo que te quería plantear como una duda es si esta serie hubiera salido hace 10 años o hace 20 años, ¿tú crees que hubiera tenido el mismo éxito que el que tiene ahora? No por el hecho de que no hubiera tenido la difusión que ha tenido ahora. No creo que las productoras de hace unos 20 años primero que se haya hecho la serie, incluso en estos tiempos, ya es una fortuna enorme, ¿no? Confiar en alguien que no ha venido de la nada para que venga a contar su historia, una historia que tiene muchos temas muy delicados. Netflix se caracteriza por confiar a ciegas en muchas, por eso tiene tantos triunfos como fracasos Netflix, ¿no? Y hace 20 años, no voy a decir que no se hacían productos así, estoy seguro que sí. Se me vienen algunas películas, por ejemplo, de Gus Van Sant, por ejemplo, pero no tenían la difusión que tienen. Se han convertido en clásicos de culto. Baby Reindeer hubiera salido hace unos 20 años. No hubiera tenido el éxito económico, no toda la gente que lo conoce ahora lo hubiera conocido, pero sí que hubiera tenido su culto, ¿no? O sea, hubiera sido esa serie de que tu amigo cinéfilo te la recomienda y te dice tienes que ver y vos no sabes si la vas a ver, puede que sea una basura, pero se hubiera quedado en su nicho, ¿no? Porque es una serie de nicho. Yo en mi reseña, antes de saber el éxito que iba a tener, lo pongo que a futuro esta serie se va a convertir en una obra maestra de culto. Y ya no, pues, para nada, ya no es de culto, porque es una de las series más vistas de la plataforma. Ya no lo podemos catalogar como de culto. Pero sí, en un pasado yo creo que sí hubiera entrado en esa categoría muy fácilmente, ¿no? Y como te dije, no, no soy de los que dicen de que esta serie no se hubiera hecho hace 20 años. Yo creo que sí. Yo creo que hay productos que se han hecho así de atrevidos, así de audaces hace 20 años, pero es el público el que ha cambiado. La serie no hubiera cambiado mucho, el público es el que hubiera cambiado la cantidad de gente. Te puedo citar tantos directores de cine independiente, pero ahí está el chiste. Es cine independiente. No es el top uno de Netflix durante tantas semanas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Concuerdo contigo, sobre todo porque, o sea, han jugado varias cosas a favor, como que se han alineado las constelaciones para que esta serie tenga el impacto que ha tenido, ¿no? No me gusta usar la expresión viralidad, pero sí creo que ha llegado a ser viral, ¿no? La serie y muchas personas que
probablemente no hubieran sido como que el público objetivo o siquiera un público que normalmente vaya a ver este tipo de series, lo ha logrado disfrutar, ¿no? Eh, una cosa más que quería hablarlo era esto de Stephen King, que o sea, un ratito detengámonos en eso, o sea, que él diga que es una de las obras mejor escritas, es realmente Un mérito enorme. algo, un mérito enorme, porque prácticamente él se ha dedicado a escribir este tipo de historias, ¿no? Así es. Y escribe una o dos novelas al año, incluso a veces le mete tres, ¿no? Es el tipo al que más adaptaciones de su obra tiene en distintos formatos audiovisuales. Claro que es un gran, pero gran mérito, ¿no? Y él mismo debe ser de que escribiendo tantos años, con tanta experiencia, porque tú ves a Stephen King, quizás ya no suena tanto sus últimas novelas, pero tú léelo hoy, tiene una narrativa impresionante, pero esa es una narrativa que ha sido puliendo. Estamos hablando de un tipo de que ha salido de la nada, Richard Gadd, ¿no? Que como, es que hay que resaltar también no me parece poco que sea su primer trabajo, ¿no? Audiovisual. Y claro, sin duda es un mérito que hay que reconocer bastante. También quería, antes de perderme, que hablaste también cómo la cultura que escribimos hoy día la jugó a su favor. Y claro, yo creo que no hay ninguna duda al respecto. O sea, justamente como cuando te pregunté cómo entraste a la serie, creo que también ahí podemos ver muchos panoramas, porque estamos viviendo una época que ya ha evolucionado la woke. Ahora estamos casi en una cultura anti-woke. No por nada Donald Trump está a punto de volver a la presidencia, por ejemplo. La gente se ha cansado de lo woke, el woke se ha ahogado, ¿no? Pero al mismo tiempo la cultura Me Too, ya van a ser casi 10 años de Harvey Weinstein, sigue presente, aunque eso parezca que ha sido Hollywood. No es así, te pones a analizar lo que ha sido el Me Too, va mucho más allá de eso. Te están diciendo que algo que se vive en todo el mundo ha recibido foco solo porque ha sido Hollywood. Pues algo que se vive en cualquier oficina de trabajo, se vive en cualquier relación, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y es algo que la gente sigue siendo consciente y que hasta el día de hoy no se niega a perdonar, ¿no? Es por eso que una simple historia puede dañar reputaciones o puede crear historias enormes, ¿no? Esta serie podría haber sido una, una historia de Reddit muy fácilmente, ¿no? Una confesión de Reddit, por ejemplo, un tweet, un hilo de tweet podría ser también fácilmente. Y es ese tipo de historias las que quizás vayamos a ver poco a poco más seguido en las pantallas, ¿no? Adaptaciones de hilos de Twitter. No me sorprendería para nada. Ah, qué interesante. O podría haber sido un video de TikTok, digamos, un story Claro, time exacto. de, de cuando inicié mi carrera en la actuación o en tal cosa, ¿no? Y claro, y quizás el mayor impacto lo lleguemos a ver a ese nivel, ¿no? En creadores que a través de a las plataformas que tienen acceso se animen a contar sus experiencias. Exacto, y justamente me has hecho pensar al respecto. Hemos hablado de qué es lo que va a pasar con Richard Gates después de Baby Reindeer, qué es lo que nos va a ofrecer, pero tampoco no nos hemos puesto a pensar demasiado en cómo Baby Reindeer va a afectar a la industria, porque cuando sale un buen producto, un producto que pega, hay productos que quieren imitar esa fórmula, ¿no? Y no sé si Baby Reindeer tenga una fórmula fácil de adaptar. Va a haber, sin duda, va a haber mucha gente que va a venir con historias propias similares o esa misma narrativa que ha sido usado y yo creo que vamos a ver que hasta mediados del 2025 vamos a empezar a ver historias que tengan como quizás el mismo punto de partida, ¿no? Obviamente la historia no creo que se replique muy fácilmente. Va a haber gente que quizás lo va a intentar, pero vamos a ver a creadores tratando de buscar el éxito a través de la fórmula de Baby Reindeer. Y eso va a ser por lo menos interesante. Sí, y yo creo que en las plataformas donde mejor va a funcionar va a ser dentro de, como tú decías, no sé, un post de Reddit o un hilo de Twitter
o no, quizás, no sé, un video de YouTube con una confesión o cosas así. Ya como la industria más grande televisiva va a tratar de replicarlo con cierta forma, van a querer como encontrar la fórmula de Bebe Reno, ¿no? ¿Por qué gustó? Y ya lo vamos a ver. Vamos a tener algunos ejemplos que quizás van a ser muy procesados, ¿no? Como alimento procesado, ¿no? Eh, y creo que eso va a ser un rato incómodo de ver y como que imitaciones mal hechas, pero yo creo que igual de lo que tú dices, va a ser imitado. Y mira, algo que quería decir, retomando un poco esto de Stephen King, es que me parece que de todas las adaptaciones que yo he visto de Stephen King, ninguna ha logrado transmitir esa sensación de trauma que tienen muchos de sus libros. Es decir, creo que podría hablar más específicamente de It, como aborda una edad de la infancia, adolescencia, de niños excluidos o marginados. Es un tema muy recurrente y es como que el payaso constantemente se está alimentando de esas inseguridades, de esa angustia, sufrimiento que ellos pasan y de la soledad que ellos viven siendo niños, ¿no? Enfrentándose a estos monstruos. Es que es Y algo muy difícil de adaptarlo visualmente, ¿no? Yo también soy muy fan de Stephen King. Se vienen sus novelas, ¿no? O sea, novelas de 100 páginas. A ver, se viene el Cadillac de Dolan, que ha sido muy apoyado por la crítica. Para mí no me ha disgustado, pero siempre vemos el punto de vista del protagonista. Tiene un cuento que igual lo revisité en la universidad, donde vemos desde, la historia desde un punto de vista de una persona que está en la morgue, pero que no está muerta, simplemente sus latidos han fallado un poco por una mordedura de serpiente, si no me equivoco. Y Stephen King se basó esto en un capítulo de, creo que de Twilight Zone o de Alfred Hitchcock presenta, pero con lo bueno de Stephen King siempre va desde el punto de vista de la mente del protagonista, ¿no? Es algo que es muy difícil de adaptar y es por eso que Stephen King, si bien tiene tantas adaptaciones, también tiene muchas adaptaciones con mala crítica. Recientemente salió una nueva versión de Salem Slot que también no ha recibido tan buena crítica. Pero ahí va lo que Stephen King es un excelente escritor, pero también es consciente de lo difícil que es contar algo introspectivo desde un punto de vista protagonista, ¿no? sí, y mira, eh, para mí quizás de las adaptaciones que se han hecho de sus libros, The Shining, El Resplandor, me encanta la película. Pero, por ejemplo, Stephen King la detesta. Eh, Tiene su comparación, ¿no? Es como que un Claro. auto, un Ferrari con el motor de una Peta o algo así, era creo que la comparación que hace. Pero, o sea, incluso la mejor adaptación o la mejor recibida de alguna de sus obras, ninguna a nivel cinematográfico ha podido imitar este elemento que tiene su narrativa de explorar el trauma. Y me parece que por fin en Baby Reindeer hemos visto audiovisualmente esa técnica que él utiliza. Y no sé, o sea, ese salto de formato de lo Exacto. que normalmente lo veíamos escrito, ahora verlo en cine, o bueno, verlo en una pantalla, en un formato audiovisual, es algo que no ha ocurrido antes. Y vamos a años, ¿no? Tratando de adaptar a Stephen King. Claro, y yo te Vamos, comprendo mucho. ¿Por qué? Porque sé lo que quieres decir, pero no es fácil ponerlo en palabras. Y si para nosotros es difícil poner en palabras, imagínate para la gente que está en el cine. Y creo que o sea, cuando hablas de este tipo de cosas, me imagino a cómo Stephen King escribe y vuelve en el tiempo, recordando algo, y luego avanza más, y luego vuelve a donde está, y empieza a pintar panoramas. Es lo que hace Baby Reindeer justamente, ¿no? Porque sus flashbacks no son flashbacks a lo clásico. Es una mezcla del flashback encajándose con su monólogo actual y adelantando posibles cosas que van a pasar en adelante. Y al final toda la serie sigue siendo contada como si fuera un diario.
Y es exactamente, tienes razón en ese aspecto, no lo había visto, que Stephen King tiene esa característica, ¿no? Narrativa. Sí, sí, y o sea, eh, O sea, en It lo han no tenido que sé, dividir en dos películas justamente para contar lo del el pasado y el presente, ¿no? Cuando en el libro está intercalado de una manera muy, muy creativa. ajá, y o sea, ponte, si bien ha tenido buena recepción, al menos la primera entrega, ha sido mucho más edulcorada y procesada que lo que es el libro, ¿no? El libro es bastante crudo. Uf, es bastante más fuerte. Entonces, ajá, y entonces, o sea, no sé, o sea, creo que quizás eso no se ha hablado mucho, pero no voy a decir que el director ha adaptado a Stephen King, ¿no? No, no, Pero, pero sí ha logrado captar algo que hasta el día de hoy no se había logrado, que ni Kubrick ha podido lograr, ¿no? claro. Sí, no, Kubrick también era alguien que se prestaba a cosas que ya habían para hacer una visión muy propia, ¿no? Si es que tú lees El Resplandor, vas a comprender el porqué de la frustración de Stephen King, pero como autor, porque claro, yo amo la película El Resplandor, pero tiene mucho contraste y se aleja mucho de lo que tú sabes que Stephen King quería adaptar, ¿no? Con esa novela. Especialmente a partir de poco más de la mitad, es muy, muy distante. También hay una adaptación dirigida por el propio Stephen King, ¿no? Que no ha recibido muy buena aceptación, pero que incluso, o sea, incluso estando dirigida por King, no le hace justicia al mismo libro. El libro es mucho más complejo en cuanto a lo que es la claustrofobia, sin ir muy lejos, que parece algo simple, ¿no? Y aquí estamos viendo un ensayo sobre el trauma bastante, bastante elaborado y audiovisual, ¿no? Algo bastante complejo. Ya quiero ver el guión de Baby Reindeer, ¿no? Cómo se ha escrito esta obra para ser adaptada. Es bastante complejo y te lo digo yo como nosotros, y yo los dos como comunicadores, viejo. Es algo que se tiene que reconocer y que se aplaude bastante. Ajá. Y mira, o sea, estar de guionista, de protagonista, o te sale muy bien, o es The Room, ubicas. Eh, Exacto. o sea, el hecho que haya funcionado es muy, muy loco eh, para hacer la ópera prima, ¿no? Sí, creo que The Room merece un podcast propio. Sí, 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 sí. Yo tengo la teoría de que, ¿cómo se llama? Rocky inspiró The Room, pero lo podemos dejar para otro podcast. Uf, sí, ya me has hecho dar ganas de ver esa película de nuevo, viejo. Es, es que es un fenómeno. No puedo decirle más cosas, ¿no? Ni buenas ni malas. Es simplemente un fenómeno en la expresión audiovisual. Pero que, claro, tienes que llegar a ciertos extremos porque este mismo año hemos visto en un género tan trillado como es los superhéroes, hemos visto dos de las obras que ni siquiera van a envejecer bien, o sea, Joker 2 y Madame Web. Hemos visto películas malas de superhéroes del pasado que igual han envejecido bien, que han tenido su culto. Pero estas dos películas creo que es hasta una falta de respeto para el público, para todos, ¿no? Pues hay tanto dinero envuelto que me parece una locura que en qué cabeza estas obras pueden ver la luz. O sea, hay tantas series que se cancelan, tantas historias que pasan desapercibidas para dar espacio a este tipo de películas que se disfrazan de una industria como de los superhéroes que solo porque venden porque sí. Y mira los resultados. No sé si has llegado a ver Madame Web, por ejemplo, eh, o si has visto Joker 2, pero ambas obras me parecen ya el punto más extremo de lo que es la explotación del cine de superhéroes y que los resultados salgan mal, ¿no? Es una locura. Para mí es un fenómeno también que merece otro podcast, pero es una locura, ¿no? Sí, y no sé, todavía no percibo cuál es la industria que va a surgir pronto, que va a reemplazar el cine de superhéroes, pero me parece esa, por ejemplo,
Para mí The Voice es lo mejor que se ha hecho dentro del género. Y es lo que amo, ponte lo que se ha hecho con Batman, y incluso con lo que se ha hecho con Spider-Man. Eh, y he disfrutado también las películas de Avengers, ¿no? Pero ya estamos al ocaso de eso. Estamos también eh, al ocaso también. Creo, que creo que hubo unos años al inicio del streaming que las series parecían que iba a ser como la salvación de la narrativa. Y de un tiempo hubo una sobresaturación terrible, o sea, creo que Netflix empezó a producir ya también demasiado. Creo que hay hasta sketch, vi un sketch buenísimo que hicieron como eh, que uno coloca cualquier serie en Netflix y hay como una productora de que, oh, alguien hizo clic en eso, pero ¿quién rayos hace clic en eso? Sí. Ya tenemos que inventarnos la serie, improvisar como si realmente tuviese algo, ¿ubicas? Es que yo creo que hay ahora un Y público muy fácil también, que sí, basta con ver ciertos aspectos, o sea, ves tantos teen dramas que ves las críticas y ves, son malísimos, pero aún así los ves en el top 2 top 3 de Netflix y no es por nada, o sea, yo en verdad creo que que tiene su público, que hay gente que hay adolescentes, qué sé yo, pero es porque el público se ha vuelto muy fácil, ¿no? Ahora a ellos hazles ver Baby Reindeer y claro, no aguantan el primer capítulo, ¿no? No van a poder ver los primeros 15 minutos sin levantar el celular, por ejemplo. Eso yo creo que va más del lado de la industria, creo que va más del lado del público como tal, ¿no? ujú. Sí, y mira, ahora creo que quizás hay un renacer con algunas series que eh, están mostrando mucho nivel después de mucho tiempo. Y no sé, o sea, ahorita por el momento no puedo ver un futuro claro de cómo va a ser, o sea, qué formato va a reinar y ese tipo de cosas. Pero lo que sí puedo decir es que vamos a ver algunas imitaciones de Baby Reindeer, algunas mucho más malas que otras, y sobre todo los creadores independientes, yo creo que van a tener más oportunidades para contar sus historias a este nivel, ¿no? No sé, creo que el cine independiente todavía tiene mucho potencial, Siempre siempre va a lo ha tener, tenido. siempre va a tener, porque el cine independiente no es en sí un género, ¿no? Es simplemente, claro, es independiente, es lo mismo que se dice en la animación, ¿no? La animación no es un género, es casi un contexto. Y por supuesto, o sea, hay muchas historias buenas que no van a ser difundidas por el hecho de que no hay dinero de por medio, pero no van a dejar de ser buenas historias. Es por eso que en cualquier formato, no solo el cine, todo lo independiente, todo el, qué sé yo, fanzines, qué sé yo, novelas en Wattpad, qué sé yo, cosas como esas, siempre van a tener su... Siempre van a brillar, ¿no? Y siempre va a salir una joya de culto que va a llamar la atención a algún productor de Hollywood y que va a tener la suerte de poder tener su adaptación y que quizás la adaptación termine siendo una cagada porque cayó en manos de un director mediocre, pero así es el ciclo, ¿no? Estamos hablando de que quizás nos estamos sofocando al cine de superhéroes, pero de la nada sale una serie como The Penguin que está siendo una maldita obra maestra, ¿no? Y pues, claro, en cuanto a ese aspecto, yo creo que pues, vamos a estar en una evolución constante, mi bro. Sí, y mira, te voy a lanzar una teoría, quizás como a cerrar, eh, Dale, hermano. como hablamos, ¿no? De que vamos a ver buenas historias en Reddit, en Twitter, hilos o story times, ya sean Reels o en TikTok. ¿Quién sabe, capaz la siguiente gran serie sea descubierta por un chico que se le ocurrió una idea y la adaptó con efectos cutres de inteligencia artificial? Lo veo No, muy posible. mm, O veo que por lo menos, o sea, veo posible. O sea, yo ya me imagino un chico que ha hecho su versión con inteligencia artificial, que ha tenido un buen recibimiento, un culto en internet, y que esa obra vaya a ser adaptada ahora sí
con una buena producción, ¿no? Y se me ha venido a la mente, por ejemplo, este anime de no es Mob Psycho, bueno, es el mismo creador, es One Punch Man, este anime. Es un tipo, un mangaka que ha subido su cómic a internet. Tú mira los dibujos, yo dibujo mejor que él, sin ir muy lejos. Eh, son historietas súper mal dibujadas porque tiene una historia de lujo, ¿no? Eh, un mangaka que sabe dibujar muy bueno, ha hecho la adaptación al manga y de ahí ha sido adaptado al anime, ¿no? Y de ahí su otro cómic que tenía, que es Mob Psycho, también ha sido adaptado, que para mí es muy superior. Pero son este tipo de historias que vamos a ver. Me parece un panorama muy interesante que ahora alguien con simplemente que se le prenda el foquito una tarde mientras se toma su cafecito, mientras ve sus TikToks, se ponga a escribir su historia, que la complemente con ChatGPT, la traspase a algún generador de video o a imágenes y que haga su propio concepto, que le meta sus voces y las voces las transforme en los diálogos ya con voces producidas por inteligencia artificial y que detrás de todo esto el creador tenga 12 11 años, ¿no? Y que tenga tanto éxito que venga una productora hollywoodense, se lo compre y haga la producción ahora sí producida con actores reales. Lo veo muy factible, muy interesante. O sea, me parece algo que podemos vivir tranquilamente la próxima semana, hermano. Realmente, y creo que tenemos que hacer clip de esto para cuando ocurra. Voy a sacar un clip justamente ahora acabando el directo, hermano. Ahora para cerrar, ¿algo que quieras concluir sobre la serie? ¿Algo que con que quieras cerrar? No, mira, sabes, agradezco mucho la conversación porque varias cosas que hemos hablado hoy no las tenía planeada decir, pero a medida que hemos estado conversando, ya sea que me has hecho dar cuenta de algo o algo que dijiste despertó algo que nuevo para los dos, digamos. Entonces, creo que la conversación me ha ayudado a apreciar aún más la serie. Y no, bueno, no sé si es el tipo de serie que uno va a revisitar con mucha facilidad, pero sobre todo a las personas que se quieren dedicar a escribir historias, me parece que es una obra que vale la pena estudiar, por cómo ha sido estructurado, por los tipos de enganches que ha tenido, por el uso de la ilusión de hacerte creer algo y luego mostrar algo aún mejor. Eh, es realmente única en su clase y ha logrado traducir al lenguaje cinematográfico algo que por más de 50 años se ha estado tratando de hacer y que no se lo había hecho hasta el día de hoy de una manera buena, incluyendo a grandes directores y muchas producciones que han tenido bastante dinero para ser hechas, ¿no? Entonces, qué lindo ver una historia que se siente muy independiente en su estilo, en su atrevimiento y que espero que el impacto que vaya a tener en la industria y también en la narrativa contemporánea sea bien imitado, que las referencias que se le hagan en el futuro sea con mucho respeto, sobre todo para las obras que han sido inspiradas por ella. Y quizás algo que no hemos hablado, yo creo que va a ser referenciada mucho por muchas series. No sé si los Simpson ya han hecho algún sketch con esto, pero de seguro va a haber cosas por el estilo. Y me quedo con muchas ganas de conocer cuáles son las inquietudes artísticas del protagonista y nos ha dejado con muchas ganas de saber más de él y de su trabajo. Genial, hermano. Sí, yo creo que es recíproco, hermano. También me has puesto en puntos de vista muy distintos a los que yo tuve, incluso revisando. Esta mañana me puse a leer la reseña escrita que hice. Y claro, es bastante más profundo y bastantes puntos paralelos en los que se puede ver o juzgar la serie, ¿no? Y también te doy la razón en que estamos viviendo una serie que ya es parte de la cultura pop que, como lo dije, hace 20 años hubiera sido parte del movimiento independiente, pero ahora es cultura pop. No sé qué tan
Creo que va a ser más atrevido hacer una parodia, por ejemplo. Referencias quizás sí, pero va a ser muy complicado hacer una parodia de temas más tan sensibles como esto y que no te salga el tiro por la culata con de parte del internet, por ejemplo. Va a tener que pensarse mucho para tener los huevos para hacer una buena parodia o una parodia interesante. Pero una referencia, sin menor lugar a dudas, lo vamos a ver, o lo vamos a ver aludido en productos que quieran ser similares, o que ni siquiera busquen ser similares, pero tengan puntos en común. Y yo creo que los críticos mismos, incluyéndome, van a llegar al punto de vista como Baby Reindeer, ¿no? En mi punto de vista, por ejemplo, yo ya lo he hecho, sacando reseñas de series de este año, sí lo estoy poniendo como mi punto de comparación, mejor, peor que, o es similar a estos aspectos Baby Reindeer, y concuerdo completamente contigo, hermano. Ahora, antes de irnos, quisiera que te presentes y dejes tus redes, estimado Esteban. Mi nombre es Esteban Emestegui, tengo un podcast llamado Subversivo, lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify o la plataforma que utilices. Por lo general he estado conversando más de temas teológicos en ese podcast, pero de un tiempo a esta parte hemos estado analizando cosas como la figura de Godzilla dentro del cine japonés y su cultura, el vínculo que tiene con la bomba atómica y cómo eso ha ido evolucionando a medida que pasan los años. Y el episodio más reciente que hemos hecho fue con Andrés Vargas, un fanático super nerd de Dune, y hemos tenido una conversación muy nerd sobre bueno, no la franquicia, sino la saga, el libro, la película, las dos películas, y creo que van a disfrutar mucho de esa conversación. Y muy pronto yo estoy trabajando en la edición del podcast que hicimos justo con Lucho de Terminator Zero, que es igual una apuesta arriesgada de Netflix, que ha funcionado bastante bien y que bueno, si no la han visto todavía en el canal de Lucho, les animo a que la escuchen porque ha sido una conversación genial. Pueden buscar en cualquiera de esas plataformas o en redes sociales como Subversivo Podcast. Genial, hermano. Te agradezco una vez más. Siempre un placer hablar contigo. Yo soy Lucho Romero. Me encuentro como siempre en bocasada.org. Estoy tratando de subir reseñas por lo menos pasado un día. Y ya se acerca el fin de año. Vamos a estar comentando lo mejor de todo el 2024. Mejores series, mejores películas, mejor música, mejor anime. Y por supuesto también va a quedar invitado Esteban en muchos de estos productos, ¿no? Para su punto de vista. Y como siempre, hermano, un placer hablar contigo. Igualmente, hermano, un abrazo fuerte. Genial, gente, nos vemos. Con eso también cerramos el directo.